usted con un propósito, me creó a mí con un propósito. Y ese propósito es que nosotros podamos, ¿qué? Procrearnos, multiplicarnos. Y la misma Biblia dice en Génesis 1:28 que Dios bendijo a aquella pareja y les dijo que se multiplicaran, para que entonces la tierra pudiese tener muchas personas. En la tierra pudiese haber muchos niños. ¿Y cuántos hay aquí? Solo yo traje 2. ¿Cuántos trajeron ustedes? O sea, eso es el propósito de Dios. Que haya niños para que la especie del ser humano continúe. Ya muchos no pueden tener niños, pero tienen nietos. Así que así va la generación. Entonces eso es lo que Dios quiere que se haga. Eso es lo que Dios quiere que pase. Dios quiere que la humanidad siga hacia adelante. Pero, ¿cómo creen ustedes que se le llamó después, años después, cuando ya la humanidad se había, vamos a decir, proliferado en la tierra? A aquella pareja que Dios preparó años después, se le llamaría a la unión de esos dos, casamiento o matrimonio. Y no voy a hablarles, hermanos, de consejos, de que flores, de que besos, de que quiero hablarles del propósito de Dios. Porque cuando nosotros hablamos del propósito de Dios, hablamos de lo que es real, hablamos de lo que es sólido, hablamos de lo que es bueno para el hogar. No es que deben de faltar las flores y los besos, eso debe de estar, pero debe de estar en la privacidad del matrimonio, en la privacidad de la pareja. Yo no creo, hermano, en las parejas que se andan dando besos en todos lados. Le voy a explicar por qué no creo, porque muchas veces es ficticio. No están enamorados, están ilusionados. Porque cuando se casan, hermanos, rapidito hay problemas. Cuando yo miro a una pareja, así sean jóvenes o sean mayores, que se respetan en público, yo pienso que son personas que van a poder perdurar en el matrimonio, porque el respeto, hermanos, se logra cuando nosotros nos sabemos cuidar en público. Mi esposa, la que ahora es mi esposa, se me quejaba al principio, pero yo nunca fui de andar expresando eso en público, porque a mí me daba vergüenza. Y no porque no la amo, y no porque no la haya querido, yo no me hubiera casado, sino porque realmente quería tener con ella nada más lo que son las cosas que alimentan la relación, el amor entre nosotros. Por eso que estoy haciendo. La Biblia nos enseña, esto lo vamos a ver más adelante, pero solo para que usted lo vaya a pensar, dice que Cristo quiere una esposa hermosa. Yo me estoy ya poniendo medio viejo y feo, pero mi esposa cada vez se ve más joven, más hermosa. Y si ustedes no la conocen, van a pensar que es una de 15 años que anda por ahí. Pero no tiene 15 años, nada más parece. Y tenga mucho cuidado porque es mi esposa. Así que les estoy advirtiendo. Cuando, a medida, hermanos, la gente se fue multiplicando, a medida la humanidad fue creciendo, hubo la necesidad de poder poner la forma de Dios, los estatutos de Dios, los reglamentos de Dios, para que esto se hiciese en orden. El Dios a quien nosotros adoramos no es un Dios desordenado, no es un Dios que las cosas suceden por casualidad, es un Dios que prepara todas las cosas para que caminen ordenadamente sobre este mundo. Llueve cuando tiene que llover, hace sol cuando tiene que hacer sol, nieva cuando tiene que nevar. Entonces, nosotros no podemos, hermanos, inventar y ponernos en una situación adversa al propósito de Dios. Y una de las cosas que Dios hizo desde el principio fue poner la ley del matrimonio en la conciencia de la humanidad, en la conciencia de aquella gente que él hizo. No es una ley que rige a cierta porción de la humanidad, rige a toda la humanidad entera. Las sociedades que no leen la Biblia que nosotros leemos, las gentes y las culturas que no creen en el Dios que nosotros creemos, ¿por qué se casan? Los hindúes se casan, los chinos se casan. Las tribus que no conocen del Dios de nosotros se casan. ¿Por qué se casan? ¿Quién les enseñó a ellos eso? Sino que el creador de ellos puso en la conciencia del ser humano que debía de hacerlo, que era necesario hacerlo. Por eso, aún en las tribus, nosotros observamos que ellos tienen
ceremonias religiosas. Y quiero mencionarle esto porque es importante que nosotros lo entendamos. ¿Qué es matrimonio? ¿De qué hablamos nosotros cuando podemos mencionar esa palabra? El matrimonio es el pacto entre dos personas que tienen su propio raciocinio, que saben realmente a qué van a entrar y qué es lo que van a hacer con eso. El matrimonio viene a unir a dos familias que nunca tuvieron, ¿cómo podría mencionarle esta palabra? Que nunca tuvieron algo en común o que nunca se conocieron. Parentesco. Esto, hermano, viene a ser entonces el matrimonio, un pacto entre dos personas que viene a unir a dos familias que nunca tuvieron relación alguna. Entonces, cuando nosotros vamos a ver lo que Dios hace, es unir a la sociedad, es unir a la humanidad, es unir a aquellas personas que nunca se habían conocido. Aquellos que tienen hijos grandes, que ya tienen nueras, que ya tienen yernos. Ellos no quisieron tener que ver con esa otra familia, no. Pero aquellos que ahora son suegros y, ¿cómo se le llama la otra? ¿Cómo? Con su hermano Roberto, ¿así es eso? Que me imagino que anda por allá, ¿no? Con suegros. Con suegro. Es una poco extraña palabra, pero voy a familiarizarme porque es importante, ¿no? Ahora, es interesante para nosotros, ¿por qué? Porque tal vez el hermano Roberto nunca en la vida se enteró de esa familia, pero vino a tener relación con el padre de esa joven o de ese joven, porque ahora esas dos familias van a estar conectadas. Eso hace el matrimonio, eso hace el casamiento, eso hace lo que Dios ha preparado. Eso hace, hermanos, que entonces los seres humanos vengan a tener correlación unos con otros. Porque eso es lo que Dios quiere que se haga. Eso es lo que Dios quiere que pase. Le voy a decir lo que no es matrimonio. Porque eso, hermano, es una doctrina que anda por ahí y que realmente pues no sé quién la sacó, y el que la sacó pues, para mí es un sinvergüenza. Porque piensan que dos personas que vivan juntos es matrimonio. Puede ser que aquí hay alguno que crea eso o que viva de esa manera. Quiero decirle, ese no es el propósito de Dios. Porque Dios hace las cosas ordenadamente. Y quien no se someta a eso realmente pues está viviendo de una manera como a Él le parece, no como Dios quiere. Porque Dios preparó eso para que nosotros lo llevásemos dentro. Y en la Biblia, hermanos, hay una gran cantidad de versículos. Y voy a tratar de darle uno por, ¿cómo podría mencionarle? Los patriarcas, en el tiempo de la ley y en el tiempo de Cristo Jesús. Ahí hay un montón de versículos que yo podría darlo de arriba para abajo en la Biblia, pero no es mi interés. Es darle nada más un vistazo para que usted pueda entonces ir a su casa. Yo le voy a dejar esto aquí al hermano Elmer, ¿no está el hermano Elmer? Para que si usted quiere alguna copia, usted se lo pueda pedir después y usted puede examinarlo en su casa. Ahora, es muy importante para nosotros esto porque aún, oiga bien, aún la gente del mundo, aún la gente que no vive pensando en hacer la voluntad de Dios y que vivan juntos, usted le pregunta si están casados y dice que no. Ellos entienden de que no están bajo ese patrón que une a las familias. Entonces, si un impío, si una persona del mundo no lo comprende así, a veces a mí no me cabe en la cabeza, como alguien que lea la Biblia puede pensar de esa manera. Pero eso se sucede, eso pasa. Pero no es la voluntad de Dios, ni es lo que Dios ha puesto en el camino para que nosotros empecemos a practicar. Hay cosas, hermanos, y realmente espero que usted pueda tener sus sentidos abiertos para que pueda entonces leerlo después y poder analizarlo después con paciencia en sus hogares. En el tiempo de los patriarcas, el padre de la novia, le voy a dar nada más Génesis capítulo 24, versículos 50 al 67, le voy a explicar con palabras, ahí están los versículos, eran los padres de cada uno de los jóvenes que hacían el pacto para que estas dos familias pudiesen unirse. Eran los padres, no eran ellos, eran los padres los que hacían ese pacto para que las dos familias pudiesen unirse. Esto viene a traer, hermano, realmente de que es necesario que dentro de lo que se va a hacer haya compromiso. Y si no hay compromiso, entonces
lo que se está haciendo no es conforme al principio y propósito de Dios. Porque el matrimonio trae compromiso dentro de él, trae responsabilidad dentro de él. Y una de ellas, que se la voy a mencionar, que poco la practicamos en estos días en la iglesia, es que la Biblia nos enseña a nosotros que el hombre debe de cuidar, debe de sustentar, debe de mantener su casa. Pero vivimos en un país donde la mujer tiene que irse a la calle también. La mujer tiene que salir de la casa también. Y aunque esto, hermano, yo sé que a muchos tal vez no les va a gustar, pero eso es lo que Dios hizo. El hombre es responsable de eso. Me recuerdo cuando iba a casar, hermanos, para mí fue una lucha grande porque mi esposa, a la que ahora es mi esposa, la habían preparado para que ella fuese a trabajar allá afuera. No que estuviese cuidando hijos, y así me lo dijo. Así me lo dijo. Yo no fui a la universidad, un relajo de años para estar acá cuidando hijos. ¿Por qué? Porque la sociedad trabaja de esa manera. Porque el mundo trabaja de esa manera. No Dios. Porque Dios ha diseñado el matrimonio. Y lo ha diseñado con responsabilidades. Y lo ha diseñado para que cada uno de nosotros pueda cumplir el rol que le corresponde. Pero allí es donde entra, hermanos, que nosotros entendamos lo que Dios hace. Lo que Dios hace. No le digo que ella de vez en cuando no se va a hacer alguna cosa por él. Lo hace. Pero es mi responsabilidad. Que se paguen los biles. Que se resuelvan los problemas. ¿Quién va a pagar la luz? ¿Quién va a pagar el agua? Ese es mi problema. Ella tiene la responsabilidad que Dios le dio. Antes de casarme con ella, nos sentamos y una de las cosas que le propuse, preocúpese por conocer lo que Dios quiere que usted haga. Preocúpese por eso, porque yo me voy a preocupar por lo mismo. No es fácil, hermano. Mira, hasta el pelo ya se me está yendo porque hay responsabilidades que a mí se me hace difícil. Pero como yo quería mujer, como yo quería hijos, entonces ahora debo de aguantar, porque esa es la responsabilidad. Y voy a traerle esto a colación. ¿Sabe usted qué significa la palabra hombre? Los hombres, a estos hombres, vamos a ver. ¿Sabe usted qué significa la palabra? ¿Verdad que nunca ha pensado qué es eso? ¿Verdad que nunca le ha pasado por la cabeza qué es eso? Así que yo se lo voy a decir ahora, para que usted sepa lo que usted realmente necesita tener en cuenta. Hombre, así como suena. Macho, no es eso. No se alegre, no es eso. Nosotros, hermanos, vivimos, disculpe la expresión, vivimos ignorando hasta lo que nosotros mismos somos. La palabra hombre, cuando Dios la utilizó, es que debe de permanecer de pie. Alguien que permanece de pie. ¿Sabe por qué? Porque Dios, cuando hizo al hombre, pensó en alguien que le respondiera cuando él hablaba. Por eso hizo al hombre. ¿Por qué usted cree que Adán tuvo miedo después? Al principio no tenía miedo. En Job, capítulo, déjame ver si encuentro el versículo, aparece esta palabra donde nosotros tenemos esa responsabilidad de poder manifestar lo que Dios es. Se lo voy a dar después, creí que lo traía en los apuntes, pero no lo tengo aquí. Una de las cosas muy importantes para nosotros es, Job nos manifiesta esa parte, para que usted, capítulo 38, versículo 3, por allá anda, pero después se lo voy a dar con detalle, para que usted lo pueda analizar. Por eso, hermanos, entrar en el asunto del matrimonio requiere que nosotros entendamos que no es nada más ir a recoger a una mujer por ahí, sino es cumplir con lo que Dios ha establecido en ella. Es cumplir con lo que Dios ha puesto dentro de ella. Y eso es lo que nosotros no conocemos ahora. Y por eso tenemos graves conflictos en la iglesia. Los hombres no quieren ya la responsabilidad y tienen que realmente buscar compartirla, porque sienten que es una carga muy grande. ¿Por qué no lo pensamos antes? Porque no estamos interesados. Se lo voy a decir así. No estamos interesados en saber lo que Dios ha hecho, sino en que nosotros queremos disfrutar de la vida. Y ese es un problema que nos trae a la iglesia,
hermanos, en una anemia espiritual, porque nosotros no sabemos en qué estamos metiendo. Así que si usted está casado, si usted tiene su esposa, usted debe saber lo que le estoy hablando. A los que no se han casado, abran la mente y los ojos, porque lo que le voy a decir va a ayudarle a que usted pueda prepararse para eso. En Génesis capítulo 29, versículo 15 al 30, otra de las cosas que pasaba era si el novio, si la persona que andaba detrás de una muchacha no tenía padre que pudiese hacer el pacto con el otro padre, entonces este trabajaba para poder ganarse vamos a decir, a aquella mujer la cual él quería hacer el pacto que hacía él con el padre de la muchacha. Ese recuerdo de Jacob. El matrimonio nunca ha sido, hermanos, algo que no ha tenido pacto en medio, ha sido en todas las generaciones. Y por eso es importante que nosotros podamos conocerla, que podamos entenderla, que podamos caminar sobre ella. Y esto nos permite entonces que vayamos por todas las generaciones de la Biblia tratando de encontrar la forma en que esto pasó. En el tiempo de los jueces, ya cuando Israel tenía ley, vamos a encontrar en Jueces capítulo 14, versículo 2, una de las formas también que pasaba en aquellos tiempos era que yo le podía pedir a mi padre, mire, que a mí me gusta fulana de tal, quiero que la pida para mí. Quiero que la pida para mí. ¿Quién hacía el negocio? No era yo. Eran de patriarca a patriarca. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de esos hombres tenía peso. La palabra de nosotros, voy a poner entre los jóvenes, muchas veces no es muy creíble, ¿no? Hermano, un muchacho de las hijas del hermano Sergio, ¿qué anda buscando aquí? Hay problema, porque él no va a creer en la palabra de Dios. Si viniera el padre de él pensaría que el asunto es más serio. Pero somos tan atrevidos los jóvenes, tan sin vergüenza ahora, que nosotros vamos, ¿no? Claro, con todo, mira, yo soy el primero, parece que mi hija tenga los años que para, y alguien llegue, no, ahí va a haber problema. Si viniera el padre de ese muchacho, yo podría pensarlo con más seriedad. Pero que venga él, no. Mire, vamos a arreglar el asunto de otra manera. Mándenme a su papá. ¿Sabe por qué? Porque se requiere pacto. Yo no quiero que mi hija fracase en eso. Me imagino que todo padre no quiere eso. Yo no quiero que mi hijo fracase en eso. Por eso debo de crear un hombre serio. Por eso debo de crear una mujer seria. Para que el día que eso llegue, entonces, ojalá que el Señor me dé la bendición de que ellos pongan sus ojos en hombres del Señor, en mujeres del Señor. Porque el pacto en el que van a entrar, hermanos, eso no es cualquier cosa. De ello va a depender que la iglesia siga siendo fuerte, que la iglesia siga teniendo hombres y mujeres espirituales, que la iglesia siga teniendo dentro de sí esa fortaleza en su base para continuar predicando el mundo. Amén. Por eso Dios hace esto de esa manera. Por eso Dios piensa hacer de esa manera. En el tiempo del Señor Jesús, las cosas cambiaron un poco. Y tenemos nosotros las fiestas de bodas en gran cantidad. El Señor Jesús mismo las utilizó. Y viene el Señor Jesús a establecer un principio en ellas. Las fiestas de bodas se celebraban en todas partes, incluso antes de que comenzara su ministerio. En Juan, usted lo va a recordar, las bodas de Caná, dice que él anduvo ahí. Ahí estaba pasando eso, para el Señor era conocido. Lo que pasaba en aquel entonces, en el tiempo del Señor Jesús, era esto. El novio iba donde los ancianos del pueblo a pedir un documento para dárselo a su padre, para que el padre fuese a pedir a esa muchacha para él. Eso era lo que pasaba. Porque cuando este joven o este hombre, porque el judío en sí es sinvergüenza, el hombre en sí, en el mundo, es un sinvergüenza, y muchas veces entre nosotros mismos no, aparecen algunos sinvergüenzas que quieren dejar a su mujer por cualquier cosa. Por eso es que la Biblia nos enseña que mantengamos a nuestras esposas hermosas. Por eso es que la Biblia nos enseña a nosotros eso, que las cuidemos. Pero
judío no, para el judío la mujer era un objeto más que él podía usar. Se aburría de ella, le daba carta de divorcio. ¿Sabe qué tenía que hacer aquella pobre mujer? Irse de la casa, llevarse ese papel que le dio, ir a donde los ancianos, para que aquellos hombres entonces la absorbieran a ella de aquel documento y ella pudiese irse libre, y si se quería casar con otro, casarse. Porque la ley de los ancianos de Israel se lo permitía, no la ley de Dios. Presten atención a lo que le voy a decir. La ley de los hombres le permitía eso, no la ley de Dios. Porque Jesús corrigió ese asunto que estaba desordenado. Jesús arregló eso. Dice, cuando ellos en Mateo capítulo 19 le van a Jesús, le dicen, ¿es lícito divorciarme de mi mujer por cualquier causa? Jesús le responde a ellos y le dice, al principio no fue así. Una mujer para un hombre y un hombre para una mujer. Así que si usted va a pensar, o si está pensando, o si lo ha pensado, divorciarse, separarse de su mujer, solo porque ya no la quiere, o solo porque ya no le gusta, pero esto no es mucho tiempo, porque usted se puede ir, se puede separar aquí en este mundo. Los hombres no pueden separar, no Dios. No Dios. Porque Él es estricto con su ley. Y es lo que Jesús dice al principio, no fue así. Entonces ellos le replican y dicen, ¿por qué Moisés no mandó? No, Moisés no le mandó nada. Moisés les permitió porque ustedes son duros de corazón. Permitirles una cosa, hermano. Cuando ya mis hijos ya no quieren seguir mi ley, yo tengo que permitirles muchas cosas porque ellos se mandan solos. No porque yo no quisiera, no. Eso pasa con sus hijos cuando ya están grandes. Usted no quisiera que ellos dejaran de ir a la iglesia. Usted no quisiera que ellos hicieran cosas, pero lo hacen, ¿sí o no? ¿Por qué les permitimos? Porque ya realmente, ¿qué vamos a hacer? ¿Agarrar los zapatos? Un problema no vamos a buscar, ya son grandes. Dice, por eso Moisés les permitió a ustedes, porque son duros de corazón. Porque el corazón de ustedes es duro. Dice, Moisés nunca les mandó, ese es un falso que ellos estaban levantando. Pero miren cómo lo hacían y cómo hablaban con tanta autoridad. Moisés nos mandó. Por eso, hermanos, debemos nosotros de ser conscientes de dónde estamos parados y lo que estamos haciendo. Usted no puede. Así se lo voy a decir. Usted no puede. A no ser por la causa que Jesús justificó. ¿Cuál es? Salvo, dice el Señor, por causa de fornicación. Por ninguna otra cosa. Así que por eso yo procuro que mi esposa se haga más joven mientras yo me hago más viejo. Porque tiene que ser así. Yo tengo que cuidar de ella. Yo tengo que cuidar de ella. Ella es un vaso frágil, de eso vamos a hablar ahora. De eso vamos a hablar ahora, para que nosotros nos pongamos entonces a trabajar en ella. Vamos a hacer, quiero que se lo imagine, yo no soy de usar PowerPoint, así que si me gustara usted podría tener una imagen ahí, pero quiero que usted use su mente. Vamos a hacer un triángulo. Dios, el hombre y la mujer. ¿Por qué vamos a poner a Dios allá arriba? Porque es Él el que instituyó el matrimonio. Es Él el que pone los parámetros a seguir para que tanto yo como mi esposa, tanto usted como su esposa, miren hacia arriba. Vamos a dejar de vernos y vamos a mirar hacia arriba. Porque mirando hacia arriba, nosotros vamos a poder saber qué es lo que Él quiere que hagamos. Vamos primero. Proverbios capítulo 14, versículo 1, se lo voy a decir para que usted pueda, o si quiere buscarlo, si tiene su Biblia en la mano, para que usted pueda también analizarlo. Proverbios capítulo 14, versículo 1, el sabio Salomón escribe esto: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. El problema radica cuando nosotros no miramos hacia Dios y empezamos entonces a mirarnos a nosotros mismos y empiezan a haber problemas. Y Salomón sabe que la mujer va a estar renegando siempre, que la mujer va a estar, voy a usar una palabra un poco no muy adecuada, rezando todo el tiempo. Esta es una de las cosas, hermanos, que nos permite a nosotros poder entender. ¿Qué hace la mujer sabia? Edifica. La necia la destruye. Tenga mucho cuidado, hermano. Tenga mucho cuidado. Porque hay más consejos para las mujeres con respecto al hogar que al hombre. Y hay una razón por eso.
Porque muchas veces la hermana o la mujer le presta más atención a las cuestiones que no tiene que prestar atención y no le presta atención a su casa. Tenía mi hermana la mayor, cuando ella estaba casada, ella tenía un dicho, y un dicho muy malo que la llevó a destruir su matrimonio. Se lo repetí muchas veces, porque para ella el esposo no era familia de ella. Y tenía un dicho tan carnal, la cual ella se lo decía en la cara, de que tú no eres nada mío. Son mis hijos, mi papá y mis hermanos. Espérate un momento, un día tú estabas en la casa cuando ella le dice eso a él. No, tu familia es tu marido y tus hijos. Esa es tu familia. Tu papá y tus hermanos son segunda familia. Como era necia, ¿sabe qué hizo con su casa? ¿Sabe qué hizo con su matrimonio? ¿Sabe qué hizo con su hogar? Lo destruyó. Después lloraba. Pero ya era tarde. Cuando nosotros no tenemos ese cuidado, entonces hay problemas. Vamos a lo que la Biblia nos va a enseñar a nosotros con respecto a este cuidado. El hermano Josué nos leyó la primera lectura. Espero que usted haya tenido una idea de lo que vamos a empezar a hacer ahora entonces. Porque si algo necesitamos aprender nosotros, es lo que Dios quiere que se haga. Tanto hombres como mujeres debemos de tener nuestra mirada puesta hacia arriba, a donde está Dios, porque Él es el que establece las cosas. ¿Quién escribió la Biblia? Dios. La escribieron los apóstoles, ¿cierto? Pero ¿de dónde salió? De Dios. Así que, si usted cree que esto es palabra de Dios, entonces vamos a vivirlo. Vamos a vivirlo en el matrimonio. Vamos a vivirlo en nuestro hogar. Vamos a vivirlo, hermanos, donde realmente nosotros necesitamos practicarlo primero, para que todo lo demás entonces pueda ser real cuando salimos de él. Dice así Efesios, vamos a volver a leerlo: someteos unos a otros en el temor de Dios. Aquí hay una cuestión muy importante, porque más adelante vamos a leer que la mujer se somete al marido. Pero de entrada Pablo dice: someteos unos a otros. ¿Qué pasa si yo agarro para la calle y no le digo a mi esposa por dónde voy? ¿Qué cree que me voy a encontrar cuando yo vuelva? ¿Ah? Tan grave está la cosa, ¿no? Me voy a encontrar un problema, hermano. Me voy a encontrar un problema porque yo tengo que entender la palabra de Dios, tanto de aquí para allá como de allá para acá. Vamos a ir a la parte primera. Someterme a mi esposa, porque ahora, dice el apóstol Pablo, ahora yo soy parte de ella y ella es parte de mí. Entonces yo tengo que decirle a ella para dónde voy. Si voy a venir a la casa a tales horas, o si voy a venir más tarde. ¿Sabe por qué? Porque ella necesita saber que su esposo está también sometido a la relación a la que compartimos. Porque si no, hermanos, los hombres vamos a empezar a vivir una vida que no es el principio de Dios, sino el principio de Satanás. El matrimonio en las manos de Dios, hermano, es la puerta del cielo. El matrimonio en las manos de Satanás es la puerta del infierno. Muchos están viviendo o en la puerta del infierno o en la puerta del cielo. ¿A dónde quiero estar yo? Bueno, eso va a depender de mí. ¿A dónde quiere estar usted? Eso va a depender de ustedes. Entonces, eso nos permite a nosotros primero saber que así como ella, igual, cuando sale de la casa, tiene que avisarme, tiene que decirme, lo mismo tiene que pasar conmigo. Porque esto nos permite entonces poder llevar una relación sana en el Señor. Presten atención, sana en el Señor. Las casadas, versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Hay cosas que nosotros nunca vamos a poder entender
y yo no le voy a poder explicar todo esto porque a las 10 me dijeron que podía estar aquí. Solo el hermano Pedro habló. Gracias, hermano Pedro, por estar al nieto. No se preocupe, ya vamos a terminar. Es muy importante, hermano, para nosotros esto, porque el apóstol Pablo está estableciendo el principio de Dios. Y el principio de Dios lo encontramos nosotros en la carta a los Corintios, para que juntos podamos entonces, el capítulo 11 de Primera de Corintios, versículos 2 y 3, para que nosotros podamos entender cuál es el propósito de Dios y cuál es el principio de Dios con respecto a esto. Y dice el apóstol Pablo que es así: os hablaba, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué, porque quiero que sepáis que Cristo es cabeza de todo varón, y el varón es cabeza de la mujer. Dios es cabeza de Cristo. Así que yo tengo algo sobre mí, que es que es mi cabeza. El hombre que no vive, el hombre que no practica, el hombre que no se sujeta a su cabeza, es un sinvergüenza si quiere que su mujer se sujete a ella. Porque el hombre debe de saber que esa cabeza es que le da órdenes a él y le enseña a él cómo debe de vivir. Porque cuando Cristo estaba en este mundo y la cabeza de Cristo era el Padre, ¿quién le decía a Cristo las cosas que debía de hacer? Todos los días en la mañana él iba a hablar con su Padre, porque su Padre le decía lo que había que hacer. Así que, ¿cuántos de nosotros oramos antes de irnos de la casa? Y le preguntamos a nuestra cabeza qué vamos a hacer. Enséñanos lo que vamos a hacer. No le digo que levante la mano porque vamos a ver cómo me quedo. Ahora vamos a tener nuestra mano en el bolsillo. Y así, que el Señor juzgue nuestros corazones. Que el Señor nos dé a nosotros conforme a lo que estamos haciendo. Porque esa cabeza, hermanos, esa cabeza, la cual gobierna a mi persona, muchas veces no recibe la honra que debe de recibir. Pero cuando yo me someta a él, entonces aquella de quien yo soy cabeza lo va a hacer con mucho gusto, porque sabe que me está ayudando a que yo esté sometido a mi cabeza. Entonces este es el principio de Dios. Vamos otra vez a Efesios, porque no vamos a comprender Efesios si nosotros no comprendemos realmente qué es lo que el apóstol Pablo le había explicado a los Corintios. Y esta viene a ser la parte de nosotros ahora. En el versículo 22, porque el marido es cabeza de la mujer, perdón, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Observe lo que viene aquí: sujetas a su cabeza. ¿Y por qué menciona al Señor? ¿Por qué cree usted? Vamos a Colosenses. Porque si de algo nosotros debemos de estar muy empapados, hermanos, es de la voluntad de Dios, no de la voluntad del mundo, no de la voluntad de nosotros mismos, sino de la voluntad del Señor. Porque la voluntad del Señor, cuando se cumple en nosotros, entonces nuestro matrimonio es una felicidad. Nuestro matrimonio, hermanos, es un regocijo. Yo quiero llegar a mi casa. A mí, hermanos, se me hace tarde salir del trabajo para llegar a mi casa. ¿Sabe por qué? Porque en mi casa, hermanos, está lo que yo amo. En mi casa está lo que yo quiero. No está afuera, no está en el mundo, está en mi casa. Y quiero volver a mi casa para estar con ellos. ¿Pero por qué? Porque hay alguien que me enseña que yo debo de ir hacia mi casa. Allá tengo lo que tengo que cuidar. Allá está mi tesoro precioso, el cual yo debo de estar observando. Ahora viene el apóstol Pablo y dice a los Colosenses, en el capítulo 3, versículos 17 al 19, estas palabras. Apúntenla, hermana, apúntenla en su corazón, porque esto es para usted. Cuando usted viva esto, entonces usted va a empezar a entender qué es estar en el camino del Señor. Y esto es lo que permite entonces que cuando nosotros nos reunimos como iglesia, que cuando nosotros nos reunimos como pueblo de Dios, primero hay paz en nuestro hogar, hay paz en nuestro corazón, entonces podemos adorar aquí
en paz a nuestro Dios. Amén. Pero si no, venimos desde nuestra casa, hermanos, hechos un solo tormento. El apóstol Pablo hace que nosotros entendamos esto de esta manera. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellos. Hay reglamentos que nosotros debemos de cumplir. ¿Qué dice el versículo 18? Usted debe de estar sujeta. La palabra marido, quiero explicar eso porque la Reina Valera traduce la palabra marido, pero en griego es para traducir la palabra esposo. Porque Cristo no es marido de la iglesia, es esposo. Pero la Reina Valera usa una palabra diferente para poder referirse. Usted ve que el siguiente versículo habla que Cristo es esposo, no marido. Entonces esto nos permite a nosotros poder conectar la situación. ¿Por qué dice el apóstol Pablo? Observa el versículo 18. Casadas, estás sujetas a vuestros maridos como conviene. No a usted, ¿cómo le conviene a usted? ¿Cómo me conviene a mí? No, ¿cómo conviene al Señor? Entonces nunca piense, vamos. Muchas veces hay mujeres que se refieren a su esposo de esa manera. No hay respeto. Y si usted observa, esto lo vamos a ver más adelante, la Biblia habla de respeto de la mujer hacia el hombre y del hombre hacia la mujer amor. Ahora vamos a hablar de eso. Pero Pablo pone en la mente de las mujeres casadas, piense como conviene en el Señor, no como le convenga a usted, porque si buscando su conveniencia, usted nunca lo va a querer hacer. Pero si es como conviene en el Señor, puede ser que haya una voluntad diferente en su corazón. ¿Se da cuenta? Habla de besitos, florecitas y abracitos, no, ¿verdad? Habla de responsabilidad. Amén. Porque la responsabilidad, hermanos, es la primera parte de esto. La responsabilidad es la primera parte en esto. Y esto es lo que Pablo está estableciendo que nosotros necesitamos hacer. Las casadas, por favor, apúntenlo. Y las que no están casadas, apúntenlo. Porque el día que usted quiera buscar un hombre para que sea su cabeza, se va a buscar. Porque si se busca un cualquiera, por ahí va a tener problemas. Si se busca un hombre de Dios, le va a ir bien. Ahora, volvamos a Efesios, porque aquí es donde vamos a estar establecidos. El versículo 24, el apóstol Pablo dice, así como Cristo, así como la iglesia, está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en unas cuantas cosas, en lo que les conviene. Hay una expresión ahí, es muy interesante que la comprendamos, en todo. En todo. En una ocasión me encontré desde a una hermana aconsejándome a mi amada esposa. Y me dio tristeza porque realmente yo no lo esperaba. Tenía tal vez un año y algo de estar casado. Y ella pensaba que yo abusaba de mi esposa, que yo maltrataba a mi esposa. Y esta persona le estaba pidiendo a mi esposa que hablara con otra persona, porque en este país hay leyes y que ella podía realmente hacer uso de esa ley. Me quedé acertado a los grados y de ahí me escondí para que ella no me viera cuando salió. Pero me dio tristeza, porque muchas mujeres piensan que estar sometida a un hombre es quebrantar su voluntad, es someterlas a un yugo que no pueden llevar. Pero no es así. No es así. La mujer que ama al Señor entiende dónde Dios la ha puesto. El hombre que ama al Señor sabe dónde Dios lo ha puesto. Me guarde el Señor que un día yo haga algo que lastime a mi esposa.
Dios me guarde, porque voy a responder delante de Él por ese vaso frágil que me ha dado. Cuando la Biblia dice quien haya esposa, haya el bien, no dice lo contrario, quien haya esposa, porque mi esposa es lo bueno que Dios pensó. ¿Qué dijo allá que decir? No es bueno que el hombre esté solo. Hizo algo bueno para mí. No hizo un martirio para mí. No hizo, hermanos, un castigo para mí. Hizo para mí algo bueno, a lo cual yo debo de cuidar. Y eso me lo manda a hacer aquí. Así que los esposos necesitamos entonces entender esa parte. Para que ella pueda vivir sosegadamente haciendo la voluntad de Dios, yo debo de cumplir mi parte. Vamos a verla, porque aquí ahora, hombre, vamos a agarrar nuestra parte. Marido, versículo 25, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Se da cuenta? ¿Cuál es el mandamiento para mí? Amarla. Porque los hombres somos buenos, hermano. Tenemos un corazón muy grande que podemos amar a más de una. ¿Sabe por qué me meto en eso? Porque yo estoy en los mismos pantalones que todos los demás. Debo de tener cuidado. Pero hay muchos sinvergüenzas que piensan así. ¿Por qué? Marido. Ahí dice, maridos amen a sus mujeres. ¿Por qué? Porque Pablo está escribiéndole a los hombres de la iglesia. No le estoy viendo, entonces ama mucho sinvergüenza por ahí, hermano, que piensa así. Hay una religión por ahí, hermano, que está dividida por eso mismo. Porque hay un grupo que piensa que pueden tener una esposa. Pero hay otros que se quedaron con solo uno. Pero están divididos ahora. Cuando la Biblia me habla de cuidar lo que Dios me ha dado, debo de cuidar. Porque Él me va a pedir a mí en aquel día. Me va a pedir en aquel día por ella. Cuentas por ella. Entonces Pablo me está escribiendo la voluntad de Dios para que yo ame a mi esposa. ¿Sabe cuál es la comparación que me pone? ¿Sabe usted, hombre, cuál es la comparación que Pablo le pone? Le pone a Cristo Jesús al lado y competir con Él. Y estar al lado de aquel que ama a la iglesia de esa manera. Hermano, mire, yo tengo que estar, pero tremendamente agradecido con Dios, pero muy preocupado, porque el que está al lado mío ama a la iglesia de tal manera que no la daña, no la lastima, no la hiere, no le dice palabras groseras, ama a su iglesia, ama a su iglesia. Entonces me dice a mí que haga lo mismo. Vamos más adelante, versículo 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Yo les decía al principio a ustedes, no importa que yo me vaya haciendo más fuerte, pero que mi esposa se haga más bonita cada día. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que Cristo hace con su iglesia. 43. A veces bromeamos con mi esposa porque ya digo, vamos a usarla para panzoncito, ya el pelo se me está yendo, peloncito, pellecito, pero no importa porque estoy de acuerdo. A mí no me interesa ser mejor, ella es la que tiene que preocuparse, porque tiene que quererme así. No me conoció así. No vaya a pensar usted eso. No me conoció así. Si usted viera la foto mía, hermana, ¿qué quiere saber algo? Pero los años me han maltratado. Los años no me han tratado bien. Puede ser que los años no lo hayan tratado bien a usted también, hermano. Pero procure que su esposa cada día sea más bonita. Procure que su esposa cada día sea más bonita en su corazón. En su corazón. Porque eso debe de estar en mí.
porque es lo que Cristo hace con su iglesia. Dice que quiere una iglesia sin arrugas, una iglesia sin mancha. ¿Y sabe por qué quiere Cristo una iglesia así? Porque Apocalipsis habla de las bodas del Cordero. Ahí vamos a ser nosotros esa novia. Pero una novia toda sucia, ¿quién no quiere? Esa es la condición de la iglesia en este momento, porque se ha contaminado con él. ¿Cómo está su hogar? ¿Cómo está su relación en su hogar? Yo no lo sé, usted lo sabe. Una vez me dijeron un dicho, solo los cucharones saben lo que hay en la olla. Yo me quedé un poco fuera de lugar. Después digo, sí, cierto, los cucharones que anda allá abajo. Sabe si hay carne, sabe si hay yuca, sabe si hay papa, solo yo y mi esposa, y mis hijos, sabemos lo que hay dentro. Ahí traigo una receta, no para que usted sea feliz, sino para que la practique y después sea feliz. Porque hoy en día tenemos la doctora Corazón, la doctora Amor, eso es ficticio, hermanos. Eso es ficticio. Vaya a la palabra si usted quiere felicidad en su casa y obedezca lo que Dios la manda a hacer, lo que Dios nos manda a hacer para que seamos felices. Vamos a continuar nuestra lectura, quedan 5 minutos todavía de tiempo. Ahí terminamos. Versículo 28. Así también, maridos, deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo de la iglesia. Hay una cosa muy importante en esto. ¿Cuál es el misterio? ¿Por qué Pablo dice grande es este misterio? Aclara, para que nosotros no pensemos que el matrimonio es un misterio. El matrimonio no es un misterio, sino que Pablo dice, hablo y digo esto, es un misterio con respecto a Cristo y a la iglesia. ¿Sabe por qué es un misterio? Porque Cristo y la iglesia no se pueden unir en una sola carne. Pero yo y mi esposa sí podemos. Usted y su esposo, usted y su esposa sí pueden. Entonces no es un misterio, porque el matrimonio Dios nos lo dio para que nosotros lo disfrutemos aquí en el mundo. Pero con respecto a Cristo y la iglesia, Pablo dice, esto es un misterio, porque ¿cómo lo vamos a saber nosotros? Hasta que Él se case con la iglesia. Versículo 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer, como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. ¿Por qué Pablo no manda a la mujer a amar al marido? ¿No se ha preguntado eso alguna vez? ¿Por qué Pablo no manda a la mujer a amar al marido? Porque Dios preparó el corazón de la mujer para que ame a su esposo, a sus hijos, y Pablo lo enseña en otras partes. Pero el hombre es más difícil de eso. El hombre es más astuto como una serpiente. Estamos resolviendo una cosa con mi esposa, una jovencita, un infeliz, la engañó por ahí, disculpe la expresión, un infeliz. La embarazó, la dejó. Ella creyó en ese hombre. Eso somos capaces de hacer nosotros, hombres, todos los que estamos aquí. Somos capaces, si nuestro corazón es perverso, pero si nuestro corazón es de Dios, nosotros podemos amar a nuestras esposas. Amén. Y no hacerle daño ni a ella ni a otra mujer. Ni a ella ni a otra mujer. Así que, si usted quiere hacer la voluntad de Dios, ahí está lo que Él espera que usted haga. ¿Verdad que la Biblia no habla de besos y abrazos? Los problemas del matrimonio no se resuelven con besos y abrazos, tampoco se resuelven con
palabras y platos, qué bueno. Se resuelve cuando los dos nos sometemos a hacer la voluntad de Dios. Amén. Amén. Si usted cree esto y usted lo practica, entonces usted podrá tener en su corazón algo que le beneficie para llevar su matrimonio hasta el final. Yo quiero entrar al cielo con mi esposa y mis hijos. Espero que su camino usted lo haya marcado hasta allá. Entrar con su esposa y si tiene hijos, entrarlos con usted también hasta allá. Amén. Aquí hay una pequeña receta, se lo voy a leer. Los pecados que tenemos que sacar de nuestro corazón para que salgan de nuestro hogar: la mentira, el enojo, no darle lugar al diablo, que no salgan palabras deshonestas de nuestra boca, que no haya amargura en mi corazón, que no haya ira en mi corazón, evitar el pecado de la gritería. Está en Efesios capítulo 4, versículo 25 al 32. Evitar practicar eso en mi casa evita, hermanos, que haya un problema en mi casa. El Señor me lo bendiga. El Señor me lo bendiga. Espero que usted pueda empezar a vivir esa vida en Cristo Jesús.